¿Qué tal, jóvenes de la maestría en Administración Pública? Bienvenidos al video de la semana número 4, en el que de alguna manera vamos a resumir, aunque no es el último video, pero vamos a resumir y vamos a ver cuáles serían las expectativas respecto de estas problemáticas que hemos venido analizando de manera general y que están más concretas en los apuntes y en el material didáctico que se ha venido subiendo a la plataforma. Recordando que este video es solamente un tipo guía, es un tipo informativo, es un tipo de retroalimentación puntual respecto de lo que es la temática que se ha venido desarrollando en atención a los temas que contiene nuestro plan clase. Y bueno, ¿qué nos toca ver hoy? Un tipo resumen, jóvenes, así también muy puntual, un resumen respecto de lo que tendríamos que vislumbrar como posibles elementos a actuar, posibles dinámicas a actuarse para mejorar la cuestión de las políticas públicas, porque en términos generales no podemos decir que actualmente y de un tiempo atrás, quizá de mucho tiempo atrás en el Estado mexicano, las políticas públicas han sido asertivas. La verdad es que no lo han sido, por eso México es un país que no progresa, no es un país que de alguna manera detona hacia un país de primer mundo, aunque tiene los elementos para hacerlo, ¿no? Y hay diferentes situaciones, diferentes postulados, diferentes fenómenos sociales que no permiten precisamente esto y que de alguna manera se ven reflejados en lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos a iniciar nuestro video. Los temas o el tema en particular serían conclusiones sobre las políticas públicas en México, en atención a que hay problemática en ellas, como ya habíamos comentado. No quiere decir que estamos viviendo un desastre, todavía no estamos viviendo un total desastre, pero vamos en vía de un completo desastre en materia de estructura política y de desarrollo social en atención no solamente a las políticas públicas, sino a las ideologías públicas que se pretenden instaurar. Entonces, esto de alguna manera se ve reflejado en cómo venimos desarrollándonos y cuáles son las perspectivas como entes sociales, como entes que de alguna manera tenemos o nos desarrollamos dentro de un entorno social. Entonces vamos a ver cuáles serían algunas conclusiones, qué es lo que falta y qué es lo que podríamos proyectar en términos generales respecto de las políticas públicas. En primer término, jóvenes, pues hay que considerar que actualmente se está viviendo un cambio, sí, efectivamente hay un cambio, pero un cambio para mal desde una perspectiva general. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros en términos generales ya estábamos cansados, y yo me incluyo, jóvenes, estábamos cansados de un gobierno realmente corrupto, de una situación en la que ciertos sectores políticos nos ven inclusive de arriba hacia abajo como personas que de alguna manera tenemos la obligación de servirles, generando una autocracia y no una democracia y no una soberanía como lo marca el artículo 39 constitucional, que realmente radica en el pueblo y para beneficio de este. Y hoy en día, jóvenes, estamos viviendo la etapa más corriente y vulgar, ¿sí? Vulgar, pero de veras vulgar de nuestro gobierno. Simple y sencillamente hay que ver cómo la misma gente del partido político que actualmente tiene o popula en el poder, que es como lo llegó a hacer el Partido Revolucionario Institucional y Partido Acción Nacional, estoy hablando de Morena, cómo entre ellos se están haciendo pedazos, jóvenes. O sea, sí se ha visto que hay cúpulas y que hay diferentes cotos de poder dentro de los partidos políticos, pero tanto así como para golpearse, como para quemar urnas, como, ¿sí? Yo estoy haciendo este video el día 2 de agosto, jóvenes, y el día 30 o 31, perdón, de julio, pues hubo por ahí una elección interna en Morena que, o sea, denotaron lo que son, jóvenes. La idea no es echarle al partido, jóvenes, no es tanto eso, o sea, porque la materia no se llama péguenle al presidente o péguenle a Morena, ¿no? No se trata de esto, pero hoy estamos viviendo precisamente una dinámica en la que de alguna manera se postuló de que iba a haber un cambio estructural y que las políticas públicas ahora sí iban a ser políticas públicas para un desarrollo social,
con esa idea de primero los pobres, ¿no? Y desafortunadamente estamos viendo aquí la situación de lo que está pasando. Entonces, hay diferentes postulados, diferentes ideas que tenemos que considerar, y qué es lo que está pasando y qué es lo que tenemos que tomar en consideración desde una perspectiva lógicamente teórica, pero para llevarla a la praxis. ¿Y quién la va a llevar a la praxis? Pues precisamente ustedes, jóvenes, que son futuros maestrantes y futuros maestros en administración pública, y que en los diferentes sectores en donde ustedes se vayan a desarrollar, pues tienen la obligación, ¿sí? Como profesionales y como profesionistas, de hacer lo mejor de ustedes en atención a los conocimientos adquiridos y desarrollarlos para el bienestar de su comunidad y el bienestar del entorno social. Entonces, ese es uno de los elementos que podemos tomar como base. Ahora, ¿qué otros elementos podemos tomar como base? Vamos a verlo. Primero hay que entender que las políticas públicas son una cuestión de un entorno entre gobierno y gobernado. Entonces, el interés no solamente es, ni debe de ser exclusivamente para el Estado, ni exclusivamente para ciertos sectores sociales. Debe de ser, en general, debe de ser un desarrollo simbiótico entre gobierno y gobernado, ¿sí? Que primero se detecten las problemáticas en el entorno social, ¿sí? Se desarrollen en atención a esas problemáticas, a esas dinámicas, ¿sí? Y se regrese precisamente a la cuestión de esa democracia, de ese fortalecimiento social en políticas públicas de primer nivel. Si no se puede de primer nivel, por lo menos políticas públicas que logren los objetivos, jóvenes. Un segundo paso es tomar, ¿sí? Aquí dice hay que poner en discusión la agenda pública, ¿sí? Es decir, esa agenda pública, estamos hablando de esa situación pública, por eso yo estoy diciendo, tenemos que desarrollar dinámicas entre gobierno y gobernado, o sea, sin perder de vista el gobierno, que es lo más importante, y por eso es una agenda pública, ¿sí? Es el desarrollo. Lo más importante es que los sectores sociales, ¿sí? En atención a las dinámicas y las políticas que vayan desarrollando en consideración a la naturaleza de cada una de ellas, pues, se vean fortalecidos con estas políticas públicas. Porque lo que se requiere, ya lo hemos visto y lo volvemos a reiterar, jóvenes, por eso estamos hablando de fortalecer una agenda pública así, es el fortalecimiento de las personas, de los entornos, de las familias, de los diferentes cúpulas o cúmulos sociales para su desarrollo, para su bienestar. Básicamente es eso, jóvenes. Y nada de que primero los pobres y los empresarios no, y que los rateros nos vienen a robar y que México ya no va a ser un área de conquista. O sea, esa demagogia no sirve, jóvenes, porque no está dentro de una agenda pública, porque no se están generando las políticas más asertivas o acertadas que se requieren. Generar el espacio de discusión en donde, y esto es muy importante, jóvenes, en donde todos puedan de alguna manera aportar. Aquí, jóvenes, lo que estamos viendo, y disculpen que regrese a lo mismo, pero lo que estamos viendo es que se está manejando ese totalitarismo de que si no estás conmigo, estás contra mí. Y si estás contra mí, eres traidor a la patria, ¿sí? No, jóvenes, la cuestión de alguna manera, en atención al punto que vimos anteriormente, la cuestión de la agenda pública, es incluir a todos los sectores, inclusive los mismos sectores políticos, escucharlos, escuchar a los teóricos, escuchar a los doctrinarios, escuchar a los empresarios, escuchar a los mismos partidos políticos, escuchar a los pobres, y con eso generar precisamente una agenda pública en donde se aterricen realmente las necesidades y el beneficio de la sociedad. Concertación, jóvenes. Eso se llama concertación. La capacidad de concertar es para gente muy inteligente, lógicamente. Pues estamos viendo el discurso. No hablas mal de mí, estás en contra de mí, estás en contra de la patria, etcétera, etcétera. Yo lo dije hace un momento, sí. Yo también estoy harto de un PRI ratero, yo también estoy harto de un Partido Acción Nacional que solamente vela por los intereses de ciertos sectores, sociales económicamente fuertes, ¿sí? Pero lo que están ofreciendo, yo no voté por Morena, jóvenes, porque yo ya sabía lo que venía, ¿sí? Pero ver lo que ahora se está ofertando, digo, pues prefiero un PRI ratero, pero en donde de alguna manera se ve un desarrollo a esta cosa, jóvenes, apenas creo que hemos estado viendo por ahí, es una cuestión también en donde hay que deliberar esta discusión, hay que ser muy inteligente, es esa austeridad franciscana, pobreza franciscana, o sea, jóvenes, tampoco se trata de hacer miserable al gobierno, simple y sencillamente hay que valorar
que se necesitan tres elementos base para el desarrollo de toda función administrativa. No estoy hablando solamente del sector público, sino también del sector privado. Recursos humanos, recursos financieros y recursos materiales. Si no se tienen esos tres elementos, jóvenes, se va a fracasar sí o sí. Lógicamente hay que aplicar muy bien el gasto público, ese es otro de los elementos que hay que tomar en consideración. Entonces, la concertación, jóvenes, en donde yo le doy espacio a todos, los escucho a todos, vamos a llegar de alguna manera, concertar, valga la redundancia, ¿sí? Esa agenda pública en donde realmente hay una participación. O sea, no podemos solamente decir, yo, lo que yo digo, y los demás me tienen que seguir. Mi gente me tiene que seguir y no me pueden contradecir. Porque contradecirme entonces es prácticamente la muerte. Porque el primero en abandonar el barco, jóvenes, al principio de esta mal llamada cuarta transformación, en renunciar fue el secretario de Hacienda? Porque sabía lo que estaba pasando, sabía lo que se venía con esta ideología barata, empobrecer a todos. Eso es bienestar, jóvenes. Yo vuelvo a insistir en eso. Eso es bienestar. Eso es buscar precisamente el entorno de un desarrollo social como obligación constitucional que tiene el Estado con la participación del sector privado. Yo particularmente, en mi muy corto entender, creo que no es así. El análisis de qué es lo que requiere cada región es otro de los elementos. Nosotros no podemos generalizar una política pública global, ¿sí? O de las que están como mandatos constitucionales y que son más generales, como la cuestión de la educación, como la cuestión de la salud, como la cuestión de la vivienda. Yo no la puedo generar, ¿sí? Para todo el país porque hay diferentes formas y diferentes circunstancias y fenómenos sociales que se dan dependiendo de las regiones del entorno del país. No es lo mismo el norte, el centro, que el sur del país porque el desarrollo es diferente, las costumbres son diferentes, las necesidades son diferentes. Entonces, para el efecto de poder detonar una política pública en particular o de las generales, jóvenes, se tiene que ver primeramente ese entorno. Yo vuelvo a insistir, se está manejando ese famoso trenecito Maya, jóvenes, se está manejando ese aeropuerto Felipe Ángeles, se está manejando como obras magnas. Yo les pediría que se pusieran a investigar qué es una obra magna y qué es una obra faraónica, ¿sí? Una obra faraónica son las pirámides, jóvenes. Sí, maravillas del mundo, sí, pero realmente ¿para qué servían? Una puerta o tumbas para los faraones, por eso es faraónico, jóvenes, porque no sirve de nada, simple y sencillamente es una macroobra que no sirve de nada. Y discúlpenme, por eso hay que hacer investigaciones. Díganme, sí, a la fecha de hoy, jóvenes, el aeropuerto Felipe Ángeles no tiene gente, no tiene usuarios, no hay vuelos. Están haciendo todo lo posible, el gobierno está haciendo todo lo posible para mandar tanto vuelos y tanto agencias que dan el servicio de aviones, de viajes por avión, ¿sí? Para que se pasen de Toluca y del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Felipe Ángeles. Hacen maravillas, dicen mentiras, que va a venir American Airlines, que va a venir hay una muy famosa que es de Europa, no recuerdo muy bien, Air France, o sea, hay varias, ni una, jóvenes. ¿Qué tiene de internacional este aeropuerto? A menos de que este imbécil crea que ir a Chalco es internacional, jóvenes, o que ir a Zumpahuacán es internacional, porque es tan imbécil que yo creo que confunde eso con ir a Europa, ¿no? Viajes a Europa, viajes a Sudamérica, viajes al Medio Oriente, o sea, yo no duraría que fuera tan imbécil. La información social, jóvenes, realmente que la gente esté informada, pero aquí hay un problema y por eso estoy hablando de una dinámica, sí, que se tiene que dar y que es una sinergia entre el gobierno y gobernado. El gobierno tiene que ser abierto y hay leyes de transparencia y hay un derecho o dos derechos o tres derechos en la Constitución a rango de derecho humano del acceso a la información que debe de tener, ¿sí? Toda población, ¿no? O sea, el gobierno no puede negar absolutamente nada en atención a cómo está desarrollando la función pública en general,
Por eso está un instituto que, pues, lógicamente, ya se tachó de ratero, ya se tachó de neoliberal, que es el Instituto de Acceso a la Información Pública. Que de hecho ustedes ya debieron de haber visto una materia por ahí relacionada con esto, se los digo porque yo he dado esa materia. Entonces, eso también es muy importante, jóvenes, pero también otra de las cosas importantes es que el pueblo, y lo estoy diciendo de manera demagoga, ¿sí? Que la gente tenga facultades de razonar y que pida precisamente esta cuestión de información y que razone, valga la redundancia, y que aquí dentro haga una valoración de qué es lo que supuestamente se está informando, jóvenes. Ver la mañanera, discúlpeme, no es información, ¿sí? El decir que las cosas están bien y que se tienen otros datos, jóvenes, y ahorita les voy a decir cómo podemos saber, creo que por ahí ya les había comentado, pero quiero reiterar esto, cómo podemos saber si estamos mal, si realmente hay inflación, si realmente hay problemas económicos, si realmente hay problemas sociales, y no que nos estén diciendo estamos bien, estamos bien, estamos bien, somos uno de los países más poderosos económicamente, si no hay economía, ¿no? Entonces, es otro de los elementos, jóvenes. La educación, la cuestión de que la gente de alguna manera, digo, lo voy a decir de manera coloquial, pero utilicen esto que tienen adentro, jóvenes. Hay quien tiene estiércol adentro, pues hay muchísima gente como toda esa gente de Morena, ¿no? Pero para eso se dio la materia gris, jóvenes. La vida nos dio la materia gris precisamente para razonarla, ¿sí? Para manipularla, para hacer razonamientos, hacer valoraciones, hacerse preguntas, ¿sí? Pasar por un proceso científico para contestar esas preguntas, ¿sí? Razonamiento lógico, joven, eso también es parte muy importante. Es parte de la inteligencia del hombre. Hay diferentes tipos de inteligencia, me queda muy claro. Pero gente que ya no quiere utilizar esto o que nunca lo utilizó, jóvenes, ¿sí? Pues, ¿qué es lo que pasa? Pues la manipulación. Entonces, yo te digo mentiras y lo compras. Ese es otro de los problemas. Estamos muy bien y con el Tren Maya le va a ir muy bien a la población. En principio de cuentas, ni siquiera es el sector donde yo vivo. No tengo ninguna intención de estar en el círculo del sur del país. De alguna manera visitarlos. O sea, no tengo ninguna intención, no me llama la atención Chiapas, no me llama la atención nada de por allá, jóvenes, ¿sí? Yucatán, o sea, no me llama la atención. Si realmente quisiera yo salir a Europa, como ya tuve la oportunidad. O sea, ¿qué quiero saber de aquí? Nada me convence de aquí. Entonces, ¿de qué me va a servir a mí ese trenecito Maya? ¿De qué le va a servir al entorno, sí? De todo ese territorio maya, de todos los estados mayas. ¿De qué va a servir? Que es el sur del estado, prácticamente, jóvenes. Es la frontera ya con Centroamérica. ¿De qué va a servir? Pues que no nos engañen, o sea, que es una macroobra, sí. ¿A mí en qué me va a servir? Ustedes háganse la misma pregunta. ¿En qué nos va a servir? La cuestión de la discusión de la política para desarrollar una función conglomerada. Una función conglomerada quiere decir la participación de los diferentes sectores. ¿Quiénes son los actores en el devenir social, en el entorno social? Todos, jóvenes, todos. Sí, algunos están direccionados, pero todos, de alguna manera, estamos dentro de una gran maquinaria. Somos engranes de esa maquinaria y esa maquinaria para que funcione tiene que estar debidamente, ¿sí?, calibrada y aceitada. Si uno o dos de los engranes ya no funcionan, la máquina ya no va a funcionar o va a funcionar a medias. Entonces, si yo demerito lo que está haciendo el sector, ¿sí?, industrial, el sector comercial, el sector educativo público y privado, sobre todo el privado, ¿sí? Si yo demerito eso, si yo empiezo a atacar a las universidades, jóvenes, díganme a dónde vamos a llegar con eso, ¿sí? Si me peleo con las empresas transnacionales diciendo aquí no vas a llegar a robarle al pueblo mexicano, ¿va a haber autosustentabilidad? México está preparado para la autosustentabilidad. Espero que sepan lo que es autosustentabilidad. Ningún país, desde mi perspectiva, jóvenes, no soy experto, pero ningún país puede ser autosustentable, que tenga todos los elementos para poder subsistir.
naturales y no naturales. Entonces, no me puedo pelear con los sectores. Si quiero seguirle dando croquetas a los estúpidos perros, ¿sí? Esos que nada más estiran la mano, ¿sí? Incluyo a los viejitos jóvenes, porque nosotros mismos como sociedad, el mismo gobierno, es el que avejenta a la gente. En lugar de estar ahí, ándale, te doy tu pensión, o sea, pues, permíteme, güey, ese güey no está pensionado, le estás dando ahí unas migajas. No, mejor, a ver, en el sector comercial, en el sector industrial, sí, vamos a dar subsidios a aquellas empresas, a aquellos negocios que contraten gente con capacidades diferentes, creo que está mal dicho capacidades diferentes, debe ser discapacidad, es lo correcto, y gente ya de adultas mayores, es decir, más de 60 años que todavía son productivos. Esas son políticas públicas en donde se desarrolla precisamente los sectores sociales. Entonces, hay que hacer todo un entorno, hay que valorar todo un entorno. Inclusive hubo un tiempo en que sí se hizo, y no sé si todavía sigan, esos subsidios fiscales, a aquellas empresas que contratan a adultos mayores y a personas con capacidades diferentes, maldichas capacidades diferentes, que pues, a final de cuentas, que se vayan al diablo los de la generación de cristal. Es discapacidad y también se puede decir capacidades diferentes, incluyendo a las personas homosexuales, a las personas lésbico, gays, no sé qué tanto les ponen, incluyendo a ellos. Entonces, sí, eso sí es inclusión, y no andando diciendo que el compañero y que el lenguaje, no, eso son mamadas, discúlpenme, como son payasadas. Ya me encontré por ahí alguna vez algún compañero que decía, no, el compañero, pues, a ver, compañero, vaya a chingar a su madre, ¿sí? Entonces, ese es otro de los elementos, sí. La concertación, como decíamos, todo está de alguna manera relacionado, jóvenes, pero esta concertación, esto es importantísimo, y que todos los sectores estén involucrados y que las políticas públicas precisamente sean como aquellos árboles, árboles, estoy hablando de un árbol en el sentido figurado, pero que de alguna manera está fortalecido, porque el tronco está bien fortalecido y las ramificaciones también, pero todo está unido, todo es un solo árbol. Entonces es importante todos los sectores, jóvenes, todos los sectores son importantes y las políticas públicas también tienen que considerar, ¿sí? Las que están direccionadas, que son muy puntuales, pues lógicamente no tanto, pero de alguna manera se tiene que considerar los diferentes sectores para ese desarrollo. Por eso yo acabo de decir hace un momento, ¿cómo le vas a dar, ¿sí? A tus perros falderos, cómo les vas a dar sus bequitas y sus payasadas que estás dando, ¿sí? Si no hay dinero. ¿Quién genera el dinero? Jóvenes van a ser maestros en administración pública. ¿Quién genera el dinero? Los particulares, con su trabajo. Las empresas nacionales y transnacionales, los negocios, ¿sí? Las pymes, las microempresas, los negocios familiares, conjuntamente con las dinámicas que instaura el Estado. Recordemos que la misma Constitución dice que el Estado será el órgano rector de la economía, no que genera la economía, es el órgano rector, es decir, tiene que dar todos los elementos a los particulares para que se puedan desarrollar de manera correcta y eso traiga un fortalecimiento económico global. Eso no es tan complicado, no es para expertos jóvenes, es para cualquier persona. Digo, bueno, no, retiro lo dicho, porque hay tanto imbécil que no entiende esto, jóvenes. Pero afortunadamente tenemos gente como ustedes que sí, por eso están haciendo una maestría y por eso están desarrollándose y por eso están buscando un mejor futuro. Quizás no desde la perspectiva económica, pero fortalecerse desde la perspectiva académica, jóvenes, los hace más grandes que cualquier millonario. Nuevas estrategias es otro de los puntos, jóvenes, entre otros, entre otros, pero nuevas estrategias, es decir, pan con lo mismo ya no, jóvenes. Ya no a los acarreos, ya no a las amenazas de retirar precisamente esas políticas públicas. Eso es del viejo PRI, jóvenes, se está volviendo a repetir tanto que se decía, vamos a acabar con esas viejas dinámicas que tanto daño le hacen para el país. Se está volviendo a repetir, jóvenes. Acérquense a gente que de alguna manera tiene apoyo social por parte de las políticas públicas sociales. Acuérdense que una cosa son políticas públicas sociales y otra cosa son políticas públicas de desarrollo social. De esas políticas públicas sociales chafas, que ahí me andan dando dinerito y que la bequita y que la despensita y todo eso. Acérquense a una de esas personas. Como el mismo partido y el mismo gobierno
actual. Y así lo ha hecho el Partido Revolucionario Institucional muchos años, y Partido Acción Nacional también lo hizo. Y estos imbéciles de Morena lo están volviendo a hacer. Amenazar. Si no queda Morena, si no votas por Morena, si no eres gente de Morena, si no te inscribes al padrón de Morena, ¿sí? Si no eres militante de Morena, va a llegar otro partido y te va a quitar tu beneficio. Y ahí va el pendejete. No, 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 estamos con Morena, ¿eh? Ahí está tu bequita de no sé cuánto les estén dando, jóvenes. Y ahí está. ¿Por qué no se agarran uno de esos idiotas y así lo agarran de las orejas o donde quieran? A ver, imbécil, yo lo que quiero es trabajo. Yo lo que quiero es seguridad. Yo lo que quiero es progreso. No, pues es más fácil estirar la mano, jóvenes. Y discúlpenme que lo diga así y que lo diga en este momento. Pero eso es parte de las problemáticas, por eso se necesitan nuevas estrategias. Ya quitar esa demagogia, quitar esos cotos de poder y estrategias en donde realmente se generen políticas públicas estructurales, micro y macro, dirigidas a nivel específico o las globales, como ya hemos hablado de ellas, vivienda, seguridad, los servicios públicos básicos, ¿sí? Pero reales, jóvenes, reales, que realmente se vea un beneficio, pero sin olvidar que el pueblo no puede estar solamente así, y no debe de estar así, sino que hay que generar las políticas para el desarrollo. Háganse una pregunta, jóvenes, y por ahí investiguen. Y esto lo pueden investigar en la página de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. ¿Cuál es el primer objetivo de entablar una relación laboral? Igual y ustedes están diciendo, pues la cuestión económica, ¿no? No. La cuestión económica es el segundo objetivo, lógicamente, de mi relación laboral, y de esa relación, ¿sí? Voy a obtener beneficios económicos, ¿sí? Porque de este trabajo subordinado, pues va a haber una retribución económica. Pero esa es la segunda. La primera es el desarrollo de la persona en un entorno social controlado. Cómo se fortalece profesionalmente, cómo se fortalecen las relaciones sociales con sus compañeros, con sus jefes, etcétera, etcétera. Esos son los primeros objetivos. Entonces, podemos plantear una estrategia precisamente para qué, para que esto que se da como objetivo principal en una relación de trabajo se dé en otro tipo de políticas públicas. Bien, jóvenes, en términos generales, pues podríamos decir que estos son algunos puntos, y lógicamente en nuestro material vienen algunos puntos más, sobre los cuales podríamos llegar a las conclusiones de qué es lo que nos falta, qué es lo que de alguna manera está mal en el entorno del desarrollo y la estructuración, y sobre todo, ¿sí? No solamente la estructuración, sino la aplicación de las políticas públicas. Lógicamente es muy importante desde que se está estructurando, desde que se está planeando, porque realmente, ¿qué es lo que estoy pensando cuando yo la estoy generando como gobierno? ¿A quién voy a involucrar? ¿Pero qué beneficio va a haber? ¿Para quién? Si es un beneficio social real. Jóvenes, simple y sencillamente estas tres macroobras de este imbécil que tiene estiércol en el cerebro, ¿sí? Díganme, ¿a quién va a beneficiar? Y termino este video, jóvenes, diciéndoles que cómo se mide. Alguna vez sí me preguntaron algunos compañeros y compañeritas de la maestría en Administración Pública, precisamente ahí en la Universidad de UM. Maestro, ¿y cómo nosotros podemos medir si realmente a nivel global hay una problemática económica, problemática de seguridad? Ya se los dije y se los vuelvo a reiterar, jóvenes. Inclusive esto yo lo escuché en las noticias en la mañana cuando iba al trabajo. Y tienen toda la razón. Y, inclusive voy a parafrasear, no sé quién era, creo que era Iñaki Manero, un tipo ahí que no sé ni qué estación de radio era, es una estación que escuché mi esposa. Dijo, a ver, es que actualmente, o sea, ¿cómo nos damos cuenta? Si antes yo iba a comprar 1 kilo de tortillas para que comiéramos todos, 5 gentes de una familia, por ejemplo, ahora tengo que comprar medio kilo porque ya no me alcanza y tengo, ¿sí? Que de alguna manera ser selectivo en cómo voy a gastar el dinero de manera muy puntual, de que no haya ningún tipo de derroche. Entonces, si te comías 5 tortillas a la hora de la comida, ahora te estás comiendo dos, o quizá una tortilla. Ese es un elemento básico, jóvenes. No se necesita ser experto en cuestión de economía y globalización.
Yo se los dije de otra manera, metan la mano a la bolsa de su pantalón, las damas a su bolsa de mano o su bolsa que llevan para guardar sus cosas. Metan la mano, a ver qué traes, cuánto dinero traes. Checa tu tarjeta de crédito. Sal a la calle a las 8 de la noche. En el Cóporo, bueno, ya ni en el Cóporo, en el centro de la ciudad de Toluca, en el centro del municipio de Metepec, en la cabecera municipal, a ver si realmente nos sentimos seguros. Así es como se demuestra, jóvenes. No tenemos dinero, no vayan a pedir trabajo a las empresas, a las instituciones gubernamentales, no hay trabajo. Entonces, ¿eso es desarrollo? No, que la pandemia no tiene nada que ver, porque los países empoderados salieron con la pandemia, sin la pandemia y a pesar de la pandemia. Entonces, estos son algunos puntos jóvenes que hay que considerar. No estamos cerrando la materia con esto. Ya en el video número 5 veremos algunas otras perspectivas, sobre todo en el análisis de políticas públicas ya muy direccionadas, sobre todo políticas públicas que son pilares. Todas son importantes, pero que son pilares. Educación y salud. Pero eso ya lo estaremos viendo en lo que respecta a la semana número 5 y las actividades relativas a esa semana. Jóvenes, un caluroso abrazo, un saludo. Desafortunadamente no tenemos la oportunidad de conocernos de manera personal, que a mí particularmente me agrada mucho más conocer a mis alumnos, interactuar con ellos en las aulas, pero no se ha podido. De cualquier manera, toda mi estimación, que tengan una excelente semana y nos vemos en el próximo video.